Vamos a hablar de algo muy especial que tiene que ver con el método Suzuki. Estamos con unas maestras de estimulación de este método, Rosario Moreno y Lourdes Villalba. ¿Cómo están, chicas? Buen día, buenas tardes y bienvenidas. Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos. Bueno, la primera pregunta es para que le expliquen a la gente qué es el método Suzuki. Bueno, el método Suzuki lo crea un pedagogo musical que se llama Shinichi Suzuki, un japonés, y bueno, forma parte de este método de un gran movimiento pedagógico, ¿no? Ajá. En el que básicamente se rompen con algunos mitos, algunos paradigmas sobre la enseñanza musical, sobre el talento y sobre cómo las personas desarrollamos nuestro potencial o nuestras habilidades. Básicamente lo que dice el método es que todas las personas nacemos con las mismas capacidades, solo que depende del estímulo que se le da a los niños desde que nacen y el ambiente que rodea a ese niño o niña para que esas habilidades se desarrollen. Bien. Ahora, estamos viendo algunas imágenes donde aparecen los padres, familiares. ¿Qué importancia tiene la participación activa de los padres en la implementación del método Suzuki? Bien, uno de los principios principales del método Suzuki es el acompañamiento de un tutor o una tutora en las clases. Es lo que se diferencia de cualquier otra metodología musical. En nuestro caso, nosotras hacemos la estimulación musical. En realidad, la educación musical viene desde lo prenatal ya, claro. digamos, el bebé desde las 26 semanas ya tiene desarrollado su oído, entonces está constantemente escuchando la voz de su mamá, de su entorno, y lo que nosotros nos encargamos es, digamos, viene a ser desde cuando nacen, ¿sí? Acompañar esa crianza, ¿sí? Con su mamá o su papá, abuelos, tías, asisten de todo al taller, porque ellos tienen que ser en la casa el profesor o la profesora, o sea, aprenden al lado del niño o de la niña. En las clases se sientan al lado, cuando son bebés se sientan atrás, ponen a su bebé adelante, se sientan atrás, y las clases es para ambos. ¿Sí? Bien. Y aprenden, realizan todas las actividades en conjunto. A su vez, cuando egresan de la estimulación musical temprana, que puede hacer a los 4 años, para iniciar un instrumento, ¿sí? Los papás y las mamás, o tutor o tutora, siguen asistiendo a la clase y aprenden el instrumento junto a su hijo o a su hija. Bien. ¿Sí? La idea, esto es lo que diferencia de otras metodologías, ¿sí? No es que van a las clases y dejan al bebé, claro, o dejan como un maternal, un jardín. Y ustedes se encargan, tienen ¿no es que así? bailar con nosotras, cantar, Ajá. rimas, todo, trabajamos música académica, música popular, y sobre todo utilizamos el repertorio de la metodología Suzuki, porque se conoce el método Suzuki porque se ven niños y niñas muy pequeños aprendiendo a tocar el jazz, tocando el violín, tocando el piano. Esto es como una cuestión que sobre todo se ven japoneses, que ven chiquititos y descosiendo el piano. Bueno, lo ideal para llegar a eso, a esa aprendizaje musical de temprana edad, es realizar lo previo, que es la estimulación, que es lo que nosotras realizamos, y trabajamos un repertorio que después trabajan en el instrumento, o sea, lo trabajamos desde bebé con diferentes actividades, con el canto, o con bailes, o con rimas, con expresión corporal, ¿sí? Todo con un fin, con un contenido musical, y ese repertorio que está dentro de la filosofía del método Suzuki se trabaja también en el instrumento. Entonces, una vez que egresan y tienen que estudiar el instrumento, ya lo tienen interiorizado, lo vienen trabajando desde bebés. Entonces, como que les resulta mucho más fácil el aprendizaje. Así que bueno, es uno de las métodos, como de las principales bases de las filosofías y del método Suzuki, es que estén acompañados por un tutor o una tutora. Bien, ahora necesariamente después estos niños tienen que estudiar o inclinarse hacia algún instrumento musical, o lo pueden utilizar solamente como una base de estimulación. No. Es un buen recurso, digamos, para aplicar en cualquier área, digamos, desde matemática, lengua, música. Básicamente lo que se trata con la estimulación temprana es eso, de estimular justamente al niño, proveer las herramientas para acompañar en ese proceso, ¿no? Como cuando aprendemos a hablar, este método lo que plantea es eso, como aprendemos a hablar a través primero de la imitación, ¿sí? De la observación, de la imitación, de la repetición de ciertas palabras muy cortitas. De esa manera se va ampliando la potencialidad, digamos, de los niños. Bueno, mencionaste la repetición. Cuando uno charla con los pediatras,
dice que los niños no les cuesta mucho la repetición, no se cansan, ¿no? ¿Qué importancia tiene la regularidad, el hecho de que puedan asistir permanentemente los chicos, imagino, ¿no?, en el proceso de aprendizaje del método Suzuki? Sí, es muy importante porque, como, a ver, ¿qué es lo que plantea Suzuki? Él lo que se interesa en realidad, además de la enseñanza musical, es la adquisición del lenguaje. O sea, Suzuki hace toda su investigación allá en 1920, viaja Shinichi Suzuki a Alemania, y ahí en Alemania se encuentra con grandes pensadores, con Einstein, que lo apadrina, con Vygotsky, que está en Rusia estudiando la adquisición del lenguaje, Piaget, Freud, o sea, todas estas personalidades que estudian el aprendizaje de los niños, el pensamiento de los niños, ¿sí? Y lo que plantea Suzuki, por ejemplo, que este tema de la repetición, los niños y las niñas es muy importante porque como es de la misma forma que aprenden a hablar, se enseña en este caso la música, en el caso de los bebés, nosotras que trabajamos, las clases, por ejemplo, son, repetimos reiteradas clases, la misma estructura, y una vez que en el caso de los bebés, ¿cómo explicarte? Que ellos no aprenden desde los 0 hasta los 3 años, no aprenden desde la lógica, ¿sí? Claro. No sirve que le expliquemos, sino que aprenden desde la repetición y desde la sensación corporal. Bien. Una vez que ellos van asimilando, ¿sí? ¿Qué es lo que producen los niños? O sea, una vez que les gusta hacer lo que ya saben, o sea, le repetís tantas veces una canción que ya se la aprendieron, ¿y qué es lo que les gusta? Cantar la canción que ya la conocen, y esto en Suzuki se llama el éxito trae más éxito, o sea, ellos les gusta hacer lo que les sale bien y saben que con las palabras, cuando una mamá o un papá escucha hablar a su hijo o a su hija, aprendió a hablar porque le repitieron muchas veces que diga mamá, muchas veces que diga papá, agua, y ¿qué pasa cuando eso en la casa se logra? Se festeja. Esa motivación, todos nos ponemos contentos, lo filmamos, lo sacamos, bueno, toda esa cuestión pasa con la música también. Bien. Una vez que, la repetición se realiza para que puedan asimilar los contenidos, ¿sí? Y es muy importante esta cuestión de la motivación también, que por más que ya sea la misma canción que canten, hay que motivarlo a las niñas y los niños, teniendo cuidado con los elogios, que nosotros hacemos mucho hincapié en eso. No decirle, qué lindo, sos un genio, sos una genia, sos el mejor, sos un campeón. Esas cuestiones se trabajan mucho en la filosofía de Suzuki porque esto produce una cuestión con el autoestima, con el ego. Entonces, reforzar esos logros, ¿sí? Pero remarcando el proceso por el cual ha llegado a eso. O sea, es como no diciéndole sos un genio, una genia, sino diciendo qué bien que lo haces. Y lo haces, lo haces porque has trabajado, lo haces porque... y bueno, el paso a paso también es muy, muy importante, la paciencia, ¿sí? Que nosotras pedimos, a veces las mamás y papás llegan con estos planteos, mi hijo está preparado para esto, de repente la primera clase lloran, a la clase son bebés, entonces lloran, y nosotras pedimos esto de paciencia porque justamente los niños, cada uno tiene su ritmo de aprendizaje y realmente el vínculo que se genera en las clases es muy, muy, muy hermoso con la persona que lo lleva. Ustedes utilizan muchos elementos, vi ahí en las clases. ¿Qué tipo de elementos utilizan para los niños? ¿Y tienen muchos alumnos ahora? Y bueno, ahora son grupos muy reducidos por cuestiones de protocolo, también por esto, porque van acompañados de un tutor, entonces son más personas en el espacio, son cupos muy, muy limitados por clase, y sí usamos desde instrumentos de pequeña percusión, como se ven ahí, tamborcitos, maracas, eso es un celestín, diferentes instrumentos de percusión como materiales como pañuelos, pelotas, aros, para trabajar de manera sensorial también y estimular desde lo visual, además desde lo auditivo, ¿no? Ahora, comienzan desde muy bebés, hay distintos grupos, digo, los chicos más pequeñitos no comparten con aquellos que tienen 3 o 4 años, digo, hay distintos tipos de implementar la metodología. Sí, hay diferentes niveles, el taller está planteado para bebés desde los 0 hasta niños y niñas de 6 años, y hay diferentes niveles por edades. Y de esa manera también se va planificando y se va trabajando con esas diferentes edades. Siempre, obviamente, primero es como mucho AUPA, mucho trabajo AUPA, mucha coreografía, mucho trabajar desde lo sensorial.
Y después de a poquito se va complejizando más, hasta, por ejemplo, los últimos años se trabaja ya un poco de lectoescritura. Bien, perfecto. Como cuando aprendemos a hablar, siempre pasando por una etapa de exploración con el habla, de esa manera también con el instrumento, con el canto, hasta pasar a la lectoescritura. Excelente. Chicas, ¿dónde las pueden encontrar para la gente que está viendo y está conociendo hoy lo que es el método? En las redes sociales, Facebook, por Instagram, nos pueden buscar como Taller Musical Piccolo Girasole. Bien. Y ahí están nuestros contactos, tienen ahí como todo a mano para contactarnos, para saber más. Sí, estamos actualmente bastante acotadas en cuanto a los cupos, prestando mucha atención a los protocolos y demás. Antes éramos muchos en grupo, ahora estamos muy reducidos respetando todo, atentas. También damos clases virtuales. Bien. Que hemos, como toda docente, y hemos aprendido a utilizar esta cuestión, pero también hay esta cuestión de la pandemia nos ha abierto esta posibilidad. Tenemos también personas de otros países que están tomando las clases de otras provincias. Excelente. Y bueno, como para aquellas que no se animan a probar la clase presencial todavía por esta cuestión del cuidado y demás, también ofrecemos esta posibilidad virtual. Y además que confiamos que en este momento es tan crucial, ¿no? Ese momento de compartir con los niños y niñas, como nada, ese momento de jugar solamente y de aprender juntos, en familia. De que se animen a compartir con sus hijos e hijas, porque creemos que últimamente se está perdiendo esta cuestión del canto. Nosotras nos cantaban para dormir, ahora actualmente es como que les cuesta más, van como hasta con vergüenza a que no quieren cantar porque desafinamos, cuando es algo totalmente natural y para los niños y niñas el canto de su mamá o de su papá es como, es todo, no importa si es afinado o no es afinado. Y todo lo que sea nosotras, de las rimas, de las abuelas, todas esas cuestiones, nosotras lo rescatamos a todo eso y utilizamos todo eso en las clases. Como que no está escrito, a veces nos preguntan, señor, ¿dónde encontramos tal canción? No, la inventamos nosotras o nos la pasó una abuela, o sea, es como, o un abuelo, es como esa cuestión de muy rico, digamos. La educación musical sirve para la vida, o sea, no simplemente para lo que vos consultabas recién, no es solamente para que continúe un instrumento, ¿sí? Es como que sirve para la sociabilización, se desarrolla la memoria, se desarrolla la cuestión motriz, desarrollamos un montón de cuestiones, a pesar de que ahora hay estudios de la neurociencia que dicen que si los músicos, si haces estimulación musical vas a ser más inteligente. Bueno, todos los que somos músicos y música ya sabemos que la música sirve para eso, pero la idea es que se acerquen con una cuestión genuina del interés a la música y no porque la música te va a hacer más inteligente o esas cuestiones como que modernas que hay, pero bueno, es animarse y poder también obtener herramientas para en su casa poder trabajar y poder jugar con sus hijos e hijas de una manera sana. Y otra cosa muy importante que no dijimos es que el taller no tiene fines terapéuticos, ¿sí? Pero bueno, sabemos que ayuda, digamos, pero no tiene fines terapéuticos, que nos consultan mucho, como es educación musical general. Bien. ¿Sí? Vamos a escuchar un poco, ahí tenemos las imágenes de una clase, no sé si tenemos el audio para que la gente sepa qué hacen ustedes.